¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos cordiales a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión para hablarles de un recuerdo de una fecha que es importante para el fútbol mundial y que ayer justamente cumplió un aniversario más, una fecha que quedará enmarcada en el tema futbolístico, si bien a algunos les traerá un buen recuerdo, a otros obviamente será uno de los peores recuerdos de su historia. Y obviamente estamos hablando del Maracanazo, uno de los hitos más grandes en la historia del fútbol uruguayo, que lo han conseguido. Y para Brasil, el primero y hasta hace no mucho tiempo, el peor de los resultados en la historia de los mundiales. Un 16 de julio de 1950 se jugó lo que fue, entre comillas, la final del Mundial de Brasil de ese año. Y digo entre comillas porque ese campeonato del mundo terminó siendo con un cuadrangular. Coincidió que en la última fecha se enfrentaban Uruguay y Brasil, que eran primero y segundo dentro de ese grupo, para definir quién de los dos se llevaba el título. Ante un estadio con 200.000 personas, como era la capacidad en ese momento, llegaba Brasil obviamente como el favorito, anfitrión, el mejor equipo en ese instante, puntero del cuadrangular con 4 unidades, producto de derrotar a Suecia y España, que eran los otros dos integrantes de ese grupo. Uruguay llegaba con 3 puntos después de un empate con España y un triunfo ante Suecia. Recordemos que en ese momento de la historia eran 2 puntos por victoria, entonces se dio así la situación. Y como decíamos, Brasil llegaba como favorita, era la selección que tenía todo preparado para llevarse el título en su casa. Además, Uruguay, si bien es cierto, también tenía una historia, había logrado ya un mundial, el primero que se jugó en 1930, había logrado 8 Copas de América, venía de hacer buena participación en los Juegos Olímpicos, pero tenía todo en contra. Incluso había ya una preparación de antemano de la misma FIFA, de parte de Jules Rimet, su presidente en ese momento, quien tenía un discurso en portugués preparado para festejar y para felicitar a la selección de Brasil. Tenía la gente en sí camisetas que había comprado con las palabras Brasil campeón. En fin, fue toda una preparación de antemano en ese país. Y se decía que incluso los diarios brasileños tenían titulares ya listos para el día siguiente, esperando el título de la selección. Las camisetas, como les decía, 500.000 camisetas se habían sacado a la venta en ese día. Y bueno, todo estaba listo. Uruguay, según se dice, su técnico en este momento les dijo a los jugadores: salgan a esperar atrás, a defenderse y a evitar que nos marquen muchos goles. Sin embargo, se habla de que el capitán de la selección uruguaya, el momento en que los jugadores se juntaron, cuando estaban dentro de la cancha antes de empezar el partido, les dijo: si nos vamos a defender, nos golean, salgamos a jugar el partido. Y es así que se dieron las cosas como ya se conoce. Al minuto 47, es decir, a los 2 minutos del segundo tiempo, abría la cuenta Friasa para Brasil. Era el 1-0. Obviamente todo estuvo en ese momento con la fiesta preparada, parecía todo listo. El 1-0 para la selección brasileña. Al minuto 63, Schiaffino, recordado futbolista uruguayo, conseguía la igualdad, y era el tanto que nuevamente ponía en silencio las cosas. En Brasil quedaba menos de media hora para el final del partido, pese a que el empate también le daba el título
a la selección brasileña, pero ellos querían llevarse el título con la victoria, obviamente, y Brasil se lanzó con todo en busca del triunfo. Es así que en una jugada al minuto 79, para Uruguay, Alcides Gigia, recordado jugador también histórico, marca la segunda del partido y con esto el triunfo para la Celeste, que de esa manera pues dio el maracanazo y se llevó su segundo título mundial en la historia y creo que sin ninguna duda el más recordado. Hay que decir que hasta ese momento y hasta hace poco fue la peor derrota de Brasil en un campeonato del mundo considerando las circunstancias, una final. Sino también ahora hay que recordar lo que pasó el famoso 7-1 de Belo Horizonte en el llamado Mineirazo, como se lo denominó después de esto, el momento en que Alemania lo dejó fuera a Brasil en su mundial justamente, y ese pasó a ser, digamos, tal vez por la diferencia de goles, por la contundente goleada, el peor evento histórico para Brasil en lo futbolístico, aunque claro, perder una final es peor en el sentido de logro, pero fue una goleada también, como lo recordarán, hace no mucho en el Mundial de Brasil en Belo Horizonte. Es de ahí que los brasileños, se dice, utilizan para cualquier situación, cuando es algo catastrófico, la palabra maracanazo, y por eso se ha dado en los términos futbolísticos también algún resultado inesperado, algún marcador, sea a nivel de clubes o selección. En Brasil se habla con ese término, ¿no? La situación. Entonces, obviamente es un recuerdo importante para el fútbol uruguayo por lo que logró, por lo que consiguió, por la envergadura que tuvo ese resultado, y con la situación adicional de que pese a que en algunos partidos posteriores todavía la siguió utilizando en amistosos, pero a nivel de oficiales ese fue el último partido que Brasil utilizó la camiseta blanca, el uniforme blanco en sí. Después de eso, pues Brasil pasó a jugar con el uniforme que se le conoce actualmente, la camiseta amarilla, pantaloneta azul y las medias de color blanco. El famoso maracanazo rompió esa situación y obviamente ellos no lo quisieron saber más como el uniforme principal. En la reciente Copa América la utilizaron como el uniforme alterno, pero bueno, eso es otra historia. Un dato final sobre este tema, como esas coincidencias de la vida que a veces uno piensa que son, no sé si parte de alguna, de algo destinado, o el tema, insisto, fue una coincidencia. Un 16 de julio también, así como ocurrió el maracanazo, pero en 2015, hace 4 años estamos hablando, Alcides Gigia, el autor del segundo gol de este partido, falleció. Entonces, la misma fecha en la que fue parte de ese hito importante, también pues falleció el exjugador uruguayo. En fin, eso entonces en referencia a este recuerdo, a este hecho importante que sucedió hace varios años atrás y que el día de ayer pues se cumplió una nueva fecha en torno a este tema. Con esto llegamos al final. Como siempre, gracias por seguirnos. Suscríbanse al canal para más informaciones y novedades que les estaremos llevando. Dejen en la parte de los comentarios cualquier pregunta, consulta o sugerencia que quieran hacer, igual sus comentarios sobre este tema. Compartan el video para que llegue a más personas. Gracias a todos y saludos cordiales.